Nos acompaña obviamente el autor del libro. Él es, voy a leer aquí, Francisco Pineda Gómez, antropólogo y profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, autor de La Irrupción Zapatista, 1911, La Revolución del Sur, 1912-1914, y Ejército Libertador, 1915-2013, que es el libro que nos va a presentar ahora. También en libros colectivos ha publicado recientemente Operaciones de Poder sobre la Imagen de Zapata, 1921, 1935, Emiliano Zapata, Maíz, Azúcar y Petróleo, Mi Infante, La Revolución, y en coautoría con José María Rebolledo, Rebeldía sin Fronteras, el Zapatismo y Cuba, 1916-1920. Para presentar el libro nos acompaña el doctor Marco Antonio Velázquez Salvo, querido profesor y formador de muchos de nosotros, estudiantes, que va, obviamente especializa también en la Revolución Mexicana, en la historiografía de la Revolución Mexicana, y que pues ha dado infinidad de cursos relacionados con la temática. También para presentar el libro está el doctor Rogelio Sánchez López, que es actualmente es director de la Prepa Enrique Cabrera Barroso y especialista en Revolución Mexicana. También es egresado del Colegio de Historia. Él se incorporará más adelante, porque como recientemente fue elegido director, pues está en algunas reuniones que imposibilitó que pudiera llegar ahorita, pero en unos momentos se incorpora. Para nosotros estamos muy complacidos de esta presentación, sobre todo por lo que implica el libro Ejército Libertador, 1915, que como ya señalé es el tercer estudio, ¿no?, sobre el zapatismo, y pues una de las investigaciones fundamentales del zapatismo, ¿no? Y gracias también a la generosidad del autor por venir a presentarlo ante nosotros, aquí al Colegio de Historia, y también gracias a la gestión del doctor Marco Antonio Velázquez Salvo, que pues hizo posible este evento, sobre todo en el marco de los 103 años de la Revolución Mexicana. Para nosotros es muy importante, y también como cuerpo académico de Historia Cultural e Historiografía, pues es un evento que nos acerca también obviamente a los estudiantes, pero también nos hace reflexionar sobre las temáticas que abordamos en el cuerpo académico. Entonces, sin más preámbulos, y nuevamente agradecer al autor y al doctor Marco, y obviamente a ustedes por su presencia. Iniciaremos la presentación del libro. Le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Velázquez. Muy buenos días para todos. Y como ya externó la coordinadora, la doctora Josefina, es un motivo de mucha satisfacción para este colegio y para todos nosotros, desde luego, que esté aquí Francisco Pineda, que es el autor de esta obra que, desde mi punto de vista, y adelantándome un poco a los comentarios que más adelante voy a hacer, va a marcar un corte en la producción historiográfica de la Revolución Mexicana, hecha particularmente por mexicanos, ¿no? Yo creo que es una obra de época, y que tiene una serie de características que más adelante expondré. Pero inicialmente, bueno, es una gran satisfacción ser la segunda entidad donde se presenta oficialmente el libro. Apenas fue en 20 en México, y este es el segundo lugar en el país donde se hace la primicia de la presentación. El Colegio de Historia tiene una larga tradición en las cuestiones de revolución. De hecho, los estudios de revolución en este colegio empezaron gracias a un querido amigo y maestro que ya falleció hace muchos años, Javier Mena, que también era egresado en la ENA, ¿no? Y yo, los que empezamos justamente hace 32 años, que hubiera la cátedra de Revolución Mexicana aquí. Entonces, no había pensado que Javier también era egresado en la ENA. Pues paradójicamente tenemos otra vez a alguien de la ENA aquí en esta área.
y también el cultivo de la temática, como se puede constatar en las tesis del Colegio de Historia, es muy grande. Probablemente después del tema de historia cultural, ¿no?, de los temas de colonia, justamente la revolución ha sido el que más se ha abordado históricamente en el colegio. Esto tiene la connotación justamente de que Rogelio, por motivos de sus funciones, justamente lo acaba de llamar el rector poco antes de venir acá a una reunión. Pero la idea de que también estuviera Rogelio es que él es de los primeros egresados del colegio con una temática de Revolución Mexicana. Su tesis es emblemática, que la pueden consultar en el blog. Es una tesis sobre una historia de los derrotados, ¿no?, en Puebla. Es decir, él trabaja cómo en los años 20 las fuerzas revolucionarias de Puebla son derrotadas, y eso es lo que va a dar pie al surgimiento del anilacamachismo. Entonces la idea era, sigue siendo, cerrar este ciclo así. Bien, la doctora Josefina, a Francisco su generosidad para presentar aquí, y doble porque además les trajo un descuento monumental de editor, ¿no?, el libro. Por lo tanto ya quedamos que mejor se cree un fondo, y si ahorita costó 130, en el taller que va a haber más libros, mejor que suba 160, más ejemplares, ¿no? Bien, entrando en materia del libro, la primera cuestión que yo creo que hay que poner énfasis es un tema donde estaba pendiente la producción de un mexicano en estas dimensiones. Después de Sotelo Inclán, y desde luego la compilación enorme que hace Gilardo Magaña y otros materiales que hay, en realidad el tema del zapatismo, en términos sustanciales, ha sido dominado por historiadores académicos norteamericanos. Tenemos también ahí opiniones en el caso de Chevalier y también algunos franceses, pero digamos, predominantemente la historiografía norteamericana hizo acto de presencia y parecía o daba a entender como que ellos tenían la última palabra. Cuando esto lo veíamos la gente que nos dedicamos de lleno al análisis historiográfico, lo veíamos como un formidable reto para los historiadores mexicanos. Hubo varias incursiones, están los trabajos de Felipe Arturo Ávila, ha habido intentos, pero las dimensiones siempre van a girar en torno a grandes paradigmas historiográficos. En el caso del zapatismo tenemos lo de Sotelo Inclán, tenemos obviamente lo de Womack, y tenemos, digamos, los materiales del padre de Octavio Paz inicialmente. Entonces, los trabajos para desarrollar una obra emblemática requerían de un enorme esfuerzo. Finalmente, este trabajo de Francisco viene a completar, no a completar su obra, pero sí una trilogía, que en realidad yo en el análisis que ya tenía hace un tiempo me llamó una paradoja. Empieza en el 97 con la irrupción zapatista, que se dedica a la irrupción en 1911, continúa con un trabajo de 2005 que es la Revolución del Sur, que va a cumplir del 12 al 14, y este trabajo que ya se dedica de lleno al 15, ¿no? Agarra desde el 14, pero el 15 es el motivo central. Es interesante porque entre cada una de las producciones de la trilogía hay 8 años, ¿no? Muestra lo que ya en metodología de las ciencias se hablaba, es decir, la producción científica de una obra requiere, uno, de la madurez del autor, y después de esa madurez entre 10 y 12 años para dedicarse a una obra. Comento esto porque ahora los criterios de productivismo que han impuesto el gobierno mexicano, en realidad que han impuesto los organismos internacionales al país, ¿no?, están basados en nada. Es decir, un sistema de méritos donde no se toma en cuenta la producción de conocimiento real.
Y la producción de conocimiento en el campo de nosotros sí lleva no menos de 8 a 12 años. Subrayo esto porque justamente yo espero que Francisco no se va a parar aquí, pero aquí es un punto de llegada que es el motivo de la reunión, y entre esto y lo demás tenemos en principio 16 años entre la primera obra y esta, ¿no? Que requiere mínimo una inversión de esta naturaleza. Ya Cumberland, cuando se presentó muy al principio la obra de Womack, señalaba que el éxito de la obra de Womack, lo auguraba él, obedecía básicamente a una razón, que la figura histórica de Emiliano Zapata constituía para Cumberland y para muchos escritores prácticamente el gran dilema de letos en la sociedad del siglo XX. Es decir, era la batalla del bien contra el mal expresada historiográficamente. Y que esto iba a ser necesariamente lo que el tema tenía que tener vamos a decir, una producción literaria y historiográfica enorme. Que desde el punto de vista de Cumberland, el que la había llenado era justamente Womack. En largas charlas que yo tuve con Womack sobre su libro y sobre otras cosas, es un libro que él cultivó también muchos años. Desde su etapa muy juvenil tenía la preocupación de un gran tema de tipo agrario, en este caso agrícola, por las características de su vida familiar. Le toca vivir una gran crisis y las secuelas de una gran crisis en los Estados Unidos que genera una enorme pobreza y de la cual hubo enormes recortes también. Y él queda muy impregnado de estas cuestiones cuando entra a Harvard. Ya hay una idea de trabajar un gran tema histórico que efectivamente plantea grandes dilemas. Hace después estudios en Inglaterra, está con lo del doctorado y decide que el gran tema que quiere trabajar está ligado a la violencia y a la lucha en América Latina. Inicialmente va a Colombia, quiere trabajar los temas de la violencia en Colombia y se da cuenta que no es posible trabajar ese tema, que no hay un ente protagónico que lo dimensione en el nivel que uno quiere trabajar, y hace una escala en México. Y cuando hace la escala a México, lo llevan a Morelos, conoce zapatistas y se da cuenta que ese es el tema a trabajar. Bueno, está en la literatura, pero después de Sotelo Inclán, y no quiero decir que no hay una gran producción mexicana, no teníamos nosotros cómo entrarle sin alta investigación al tema. La primera sorpresa que yo me llevé entonces fue cuando revisé el trabajo de la inducción. Es un trabajo relativamente pequeño frente a este y frente al segundo, pero que ya daba atisbos, y el asunto era si podía seguir caminando el trabajo como lo demostró 8 años después en la Revolución del Sur. Pero claro, los que hemos dedicado algún tiempo a estudiar la Revolución Mexicana sabemos que entre el 14 y el 15 están los años cruciales, no de la Revolución, yo diría de México en el siglo XX. Ahí está el quiebre, lo que pasó en esos años. Podemos extenderle hasta el 16, pero sabemos que entre el 14 y el 15 hay una decisión histórica que va a afectar pues, prácticamente hasta lo que somos hoy. Por lo tanto, el abordaje del tema era tremendamente complicado. Gracias al grupo de estudiantes del Colegio de Historia que organizó uno de los encuentros, no me acuerdo exactamente qué, Andrés estaba de coordinador, ¿qué año fue? 2008, 2008-10, por ahí. Hubo un grupo de estudiantes, de los cuales aquí hay algunos, organizaron e invitaron a Francisco a la presentación del tema, y también muy generoso trajo un tema que era un avance de este libro, ¿no? Justamente los problemas del plan norteamericano de la invasión sobre México, etcétera, etcétera.
yo vi que ahí estaba el gran reto realmente para Francisco. Me acuerdo que charlamos bastante sobre el tema, todas las perspectivas, y bueno, mantuvimos por ahí una correspondencia, algunos materiales que había de estudiantes del Colegio de Historia, que por cierto le diste un uso muy puntual, ¿no? En el caso de algunos chicos que habían trabajado temas importantes. Y cuando sale el texto, algunos de los que estudian hoy zapatismo, que también andan por aquí, aunque son de origen ruso, los podemos considerar como mexicanos, ¿no? Me comentan del libro, lo empezamos a ver y justamente para mí corona lo que yo había pensado. Es la necesaria presencia de un mexicano en la historiografía, vamos a decir, de orden mundial, con un tema de México. Era un tema que requería eso, más de 16 años de trabajo dedicado para poder justamente superar lo que la historiografía norteamericana había hecho. Incluyo aquí no solo lo de Womack, sino lo de Samuel Bronco y otros materiales, es decir, ponía el tamaño enorme. Nada más me gustaría que para los que están no muy familiarizados ubiquen lo que va a significar para la historiografía mexicana superar a Katz. Esa es la dimensión de lo que ha hecho Francisco Pineda, ¿no? Historiografía que tiene enorme producción. Entonces, sobre esa primera ubicación, a mí me gustaría entonces ubicar varias cuestiones que el libro tiene. El primer gran aporte que yo le veo al libro es que de la misma manera, perdonen que utilice tanto el recurso de Womack, pero es muy importante, que Womack trae a cuenta la discusión de Zapata en plena guerra de Vietnam y por lo tanto asemejar la lucha de los aldeanos vietnamitas como imaginariamente podía haber sido la lucha de los campesinos mexicanos vistos por Womack en los 60. El reto que tenía un historiador, todo historiador, pero en este caso era cómo traer el tema del zapatismo en el siglo XXI con los debates de la globalización que estamos teniendo. Ahí está el gran reto. Y ahí está el primer gran aporte. Es decir, cómo desde ya estos inicios está globalizada la lucha mexicana. Ya está globalizada. O sea, lo podemos ver ahora porque lo estamos viendo, sí, pero en los 60 no lo pensábamos ahí, en los 70 tampoco, en los 80 tampoco, ni siquiera en los 90. Entonces el reto de un historiador es cómo desde su temporalidad recupera y ve ese pasado dándole una lectura desde este presente. Entonces el primer aporte es que es una lectura desde el presente que recupera un punto que no había sido abordado en esa sistematicidad, que es el carácter globalizador que tenía no solamente la Revolución Mexicana, sino la lucha de Zapata. Y cómo es tan importante que los Estados Unidos, en este caso, están metidos hasta la cocina. Pero había que sistematizar, había que plantearlo de esta manera, ¿no? Ya Katz lo había hecho en la Guerra Secreta al ubicar México como territorio de disputa de los espías, que ahora ya a todos hasta nos parece totalmente normal, ¿no? Pero Katz cuando hace eso en ese momento es llamar la atención que el escenario de México y de la Revolución era propicio para el desplazamiento de los espías en su disputa en la geopolítica mundial. Pero el zapatismo estaba dejado de lado y seguíamos recurriendo nuevamente a Womack o a estudios muy regionales o a cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? Que daban nada más cuenta de esto. ¿Cómo le podíamos dar el giro? Bueno, en primer lugar, Francisco hace un enorme aporte diciendo, a ver, situemos el tema del zapatismo como el tema de la revolución en el mundo de la globalización y cómo en ese mundo de la globalización desde el principio está metido un plan de contingencia para México con una documentación enorme, más o menos 100,000 soldados que va a disponer en la frontera, ¿no? Estamos hablando de 1914-15,
100,000 soldados americanos listos para un plan de invasión a México. Y había que seguir qué hacía Villa y Zapata. Punto. Esa es la clave, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar el régimen? En este caso, los carrancistas, los constitucionalistas, aliados con los obregonistas, contra estos dos grandes líderes y estos dos grandes movimientos revolucionarios. Bueno, el trabajo a mí me parece impresionante. Es un aporte que por muchos años lo vamos a tener que estar discutiendo en torno a problemas que estaban ahí dejados de lado. Una segunda cuestión que también me parece que es muy importante es que a lo largo de los 12 capítulos que tiene el libro hay un esmero puntual por documentar todos los enunciados. Digamos, los que nos acostumbramos al análisis historiográfico somos muy puntillosos en la lectura en términos de ver cómo va presentando los argumentos, qué evidencias pone y si esas evidencias son consistentes. Y a mí me impresionó de manera muy grata ver que a lo largo de los 12 capítulos no hay ningún momento donde no se documente ningún enunciado. O sea, un cuidado muy escrupuloso de Francisco en presentar un material que está sustentado, digamos, en una documentación, en un sistema de pruebas, de argumentos muy sólidos. Esto combinado al mismo tiempo con una narración ágil, ¿no?, para los lectores y que al mismo tiempo los va conduciendo, digamos, a el conjunto de procesos que quiere desde la entrada ubicar, el carácter y la importancia que tiene en el zapatismo esto y cómo tenemos que empezar a mirar el zapatismo como un movimiento no regional, sino que tenía una mirada mundial, que esta mirada mundial estaba atenta, no solamente el equipo cercano de Emiliano Zapata, sino que el propio Zapata daba instrucciones a que estuvieran atentos a estas cuestiones. Ya con él habíamos platicado otra vez de los documentos de La Habana, a la hora que lean el libro lo van a ver, pero yo recuerdo muy bien en la Casa de la Masonería, ¿no?, de La Habana, con Sergio Vilabo y un amigo común también, eran documentos que estaban pidiendo a gritos desde hace, yo me acuerdo fue en el año 88, ¿no? Ya a gritos pedían un análisis y Francisco pues se metió en esos documentos desde los 90, leyendo, ¿no?, a esta cuestión donde piensen ustedes que La Habana era como el centro de operaciones de todos los mexicanos que salían de aquí. La Habana y San Vegas y se movían en esa zona o se iban a La Habana, todos, incluidos los porfiristas, ¿no? Era La Habana y San Antonio, Texas eran los dos puntos. Sobre San Antonio, Texas se han trabajado bastantes cosas, sobre todo John Mason Hart, está la biógrafa de Carranza, ahorita se me fue el nombre, esta chica de la Universidad de Corpus Christi, ha trabajado bastante, incluso el hijo de John Mason Hart también, en fin, pero la cuestión de La Habana no había sido tan trabajada sistemáticamente y aquí Francisco le metió el diente, algo más que el diente, y descubrió toda esta parte en la cual los zapatistas pues estaban atentos a lo que estaba pasando en Europa, en la revolución, en este caso en Europa, los movimientos obreros y lo que estaba pasando en América Latina. Esto es muy interesante porque se ha construido una historiografía sobre México de que efectivamente eran unos campesinos por ahí, ¿no?, que medio se sublevaron y que bueno, pues andaban entre el fusil y los guaraches, ¿no? O bien que andaban unos catrines que sí se movían y que al final quién sabe cómo esta revolución trascendía en muchas cosas y la explicación de cómo esos campesinos podían haber crecido, bueno, esos campesinos estaban muy organizados y tenían una visión global de lo que estaba pasando, no en México, sino en el mundo, y sabían por dónde tenían que ir. No voy a ahondar más porque a
mí me interesa también, como ustedes escucharon más a Francisco, solamente plantear algunos retos. Ya lo habíamos discutido justamente con Javier Mena, él era un granchano muy sólido, y me acuerdo en el año 82, en las discusiones que teníamos en este colegio, bueno, no aquí, sino donde está psicología, todo este problema de la periodización de la Revolución Mexicana se tiene que replantear. Ya también el maestro Blanquet lo había hecho en la UNAM, pero es una camisa de fuerza que se va a tener que superar, pues requiere mucha obra para superarla. La idea esta de ciclo largo y corto heurísticamente resuelve el problema, es decir, hay una revolución en el ciclo corto, según Doble, en los años 90, ¿no? En la cual es la destrucción del poder, y eso va hasta el 20, y luego del 20 al 40 es el ciclo largo. Y nos permite dar las clases muy bien, que la gente entiende y que vean los libros. Pero ya en los 80 veíamos una cuestión que a mí el libro ahora de Francisco ya me la soporta sólidamente, que ya había hecho Ramón Eduardo Ruiz en los 80, en la Gran Rebelión, ya había puesto el ojo en un problema, que era, ¿por qué tenemos que extender la revolución hasta los 40? Y Ramón Eduardo Ruiz la sostiene hasta los 20. Dice, hasta aquí llega, lo demás no es la revolución, es otra cosa, pero no es revolución. Y ahí se fue la discusión, una década o 2 décadas. Pero no ha quitado el punto de lo que discutimos, en este caso Javier Mena, Blanquet, yo y otras gentes, José Valero Rojas, el que fundó la Cátedra de la Revolución Mexicana en la UNAM. ¿Y qué pasa si la revolución realmente terminó en el 16 con la derrota? ¿Qué implicaciones historiográficas tendría? Lo del 20 es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado de dos grupos que habían participado juntos, carrancistas y oregonistas, para ya controlar el poder. Pero la derrota está en el 16, en todo caso. O si la queremos correr, con la muerte de Zapata en el 19, pero digamos, hay una derrota en el orden militar, no en el orden político. Y todo lo que viene es una recomposición de estos grupos, ¿no? Claro, no da pie a la tesis de Macario Schettino, que es una tomada de pelo de que la revolución es un invento de Cárdenas, dice. Pero bueno, estos los libros de Cárdenas dicen muchas pendejadas, ¿no? Pero sí da pie a una discusión que es importante, es decir, ¿cuáles serían las consecuencias de pensar que la revolución terminó en el 16? Voy a terminar con una idea que en el 88, con nuestro amigo común Sergio Vilaboy, di un seminario en la Universidad de La Habana para maestros y alumnos sobre la Revolución Mexicana, 1988. Estaba la preocupación de los bombarderos norteamericanos sobre La Habana, y entonces todavía a la gente le va olvidando, pero en el año 87 los Estados Unidos amenazaron con bombardear Cuba. Y entonces todavía a principios de 88, cuando íbamos a La Habana, en La Habana había en las puertas costales de arena, normas de seguridad, se tenían que cerrar las ventanas a cierta hora, apagar las luces. O sea, son cosas que las nuevas generaciones no han vivido, pero que algunos sí las vivimos. Entonces había una situación de tensión de que en cualquier momento se podía producir un apagón y podían invadir. Los comités de defensa de la revolución todavía estaban muy activos en el 88, eran por manzana. Entonces uno, si salía muy noche de un evento, tenías que avisar al CDR, sobre todo los que éramos extranjeros, pues que íbamos de paso, en todo caso hacia el hotel o hacia un lado, ¿no? Había toda esta cuestión. En este marasmo, yo me acuerdo que le suscitó una gran provocación a mis queridísimos amigos cubanos, que en realidad los quiero mucho, tengo un gran aprecio, y les dije, ya terminó, muchachos. No, chico, ¿cómo crees? Pues la mexicana terminó. ¿Por qué pensamos que la cubana todavía en 88 sigue? ¿Qué pasa si terminó la revolución cubana por ahí, más o menos por los 70? Y lo que vivimos ya no es la revolución cubana,
es otro proceso. O sea, estoy poniendo el ejemplo para que viéramos las implicaciones de buscar estos términos en alguien que ve que todavía la revolución sigue y están activos. Y si vamos en ese momento, pues digo, por la amistad y todo no me pincharon, pero estaban más que encabronados, ¿no? Aunque ya después en privado decían, bueno, es que sí hay ciertas cosas, el marielazo que está pendiente, digo, por eso, no podemos hacer que una revolución dure 50 años. O sea, las revoluciones no son sucesos que ocurren, son fulminantes, se levantan las masas, irrumpen, trastocan todo, se empiezan a acomodar las cosas a una nueva situación. Y por lo tanto no podemos pensar que las revoluciones duren tantas décadas, aunque nos duela como el caso de la cubana. ¿Me explico? Bueno, ¿qué pasa si en la mexicana empezamos a pensar que no dura hasta el 40? Bueno, es que es al 38 hasta mayo. Bueno, entonces hasta mayo, porque dejamos la expropiación petrolera como parte de la revolución, y luego cuando se crea el PAPM, hasta ahí la prorrogamos. Sí, pero son convenciones. ¿Y cómo nos comemos el Maximato? ¿Y cómo nos comemos a Calles? ¿Y cómo nos comemos a Obregón? ¿Y cómo nos comemos los golpes de Estado? Entonces, lo que discutíamos en los 80, muy al principio era, ¿y si la revolución terminó en el 16? Como una epopeya enorme, es decir, una insurrección de las masas, la destrucción de todo el aparato porfiriano militar y político, la toma de la Ciudad de México, la creación de la convención, que es el gobierno dual, el gobierno paralelo, y luego la división que lleva a otra guerra civil, y en esa guerra civil la derrota de los ejércitos populares. Lo cual no quiere decir que los otros tampoco no eran populares, eran populares en contenido social, pero financiados no. Como sabemos ahora, atrás, mucho de esto está Estados Unidos. Bueno, si la revolución termina en el 16 o el 17, para poner un ejemplo, va a tener implicaciones como vemos las siguientes épocas. Pero para eso se requiere mucha investigación y mucha investigación creativa. Y yo agradezco a Pancho que este libro va a venir a discutir otra vez eso. La importancia, la pertinencia de estos movimientos sociales que son cataclismos, ¿no? De las cuales no está exenta ninguna sociedad, y menos la mexicana, y que trastoca todo, irrumpen el cielo, como se diría. Es el asalto al cielo, el asalto a la razón, se instaura y el mundo cambia para siempre, no puede ser igual, aunque no se queden con el poder. Y este libro a mí me parece maravilloso porque justamente el año más conflictivo tenemos una alta documentación con él. Y él es un aporte historiográfico invaluable. Agradezco a Francisco la generosidad por estar aquí, pero sobre todo el aporte a la historiografía mexicana, y invito a los jóvenes, también a los viejos que andan por aquí, ¿no?, a que vean en este libro el potencial historiográfico con el que una historia que parece que está ya todo en su lugar se va a empezar a descomponer, porque ahí sí está claro que después de leer este libro sabemos que hay que volver a replantearnos muchísimos de los temas que hemos trabajado, pero muchísimos, ¿no? Que temas que parecen que están totalmente acabados, resulta que no, que en realidad fue el punto de vista de una época y que hay que construir un nuevo punto de vista de ese pasado que nos pueda dar una comprensión de dónde estamos situados. Yo reitero el agradecimiento, la felicitación y la invitación a todos los lectores a la lectura de este fantástico libro. Muchas gracias. Entonces ahora escucharemos al autor que nos comente sobre su libro. Obviamente más adelante, recuerden que va a haber el taller, pueden ser más explícitos sobre cómo se confecciona este libro, pero vamos a ceder la palabra. Sí, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho la hospitalidad de esta universidad. Sí, seré breve. Creo que el profesor Marco tiene
razón en plantear como tema, como problema, el de la periodización de la Revolución Mexicana. Ese creo yo que fue un aspecto que estuvo presente en la elaboración de este libro y que después de concluido sí me ha llamado la atención el repensar, quizá desde antes, la enorme significación que tuvo la derrota de la clase obrera en 1906 y del Partido Liberal Mexicano que encabezaron los hermanos Flores Magón. Yo creo que ese aspecto podría tener relevancia si consideramos que precisamente fue a raíz de esa derrota, a raíz del destierro de los magonistas, que su fuerza y su intervención no pudo ser más plena durante los años álgidos de la Revolución Mexicana. Yo creo que es un tema importante, o sea, la clase obrera, ¿no? Y sí ver la ausencia y los esfuerzos enormes que tuvieron los magonistas para rearticularse y que no lo lograron ya, digamos, en el curso de la Revolución Mexicana, porque pues hubo mucha influencia. Hay permanentemente referencias a reuniones, no nada más al periódico, sino a al trabajo que hicieron los magonistas en la zona zapatista. Yo creo que ameritaría repensar, por ejemplo, la presencia del magonismo en el seno del zapatismo, pero también su enorme dificultad al ser producida la derrota de 1906. Yo creo que otro aspecto importante que también señala Marco es el de abrir el panorama de la visión de la situación revolucionaria de México, ver cómo, digamos, podríamos decir que se produjo una situación como un enorme torbellino en el cual México es una parte de ese torbellino, de esa situación de gran inestabilidad social, política y militar. Europa, durante la Primera Guerra Mundial y después se agudizó en África, en Asia. Creo que es una perspectiva también interesante a considerar. Yo creo que una de las experiencias, por ejemplo, fue el seguirle la pista a algunos personajes que no eran de la primera fila del zapatismo, sino de que eran, digamos, cuadros medios, y creo yo que tuvo resultados. Por ejemplo, a través de el trabajo que hizo Genaro Amezcua en La Habana, se pueden establecer ciertos rasgos de la política internacional del Ejército Libertador. Es impresionante ver cómo el trabajo de los zapatistas se realizó sobre las redes también de los maoístas, redes internacionales. Por ejemplo, en La Habana se publicaban semanalmente avisos de distintos suscriptores del periódico Regeneración de Costa Rica, de América del Sur, Panamá, Venezuela, Uruguay, etcétera, en donde ellos decían que a través de La Habana que se enviaran más ejemplares del periódico Regeneración a tal o cual país, a tal o cual dirección. Esa red que existía previamente y que tenía uno de sus nodos en La Habana es la que permitió hacer el trabajo de la labor de difusión zapatista. Y también, precisamente por eso, otro de los lugares en donde tuvo impacto el zapatismo en América Latina fue en Montevideo, donde existía un periódico anarquista que se llamó La Batalla, dirigido por una mujer, María Collazo, y que
constantemente estaban informando de cuál era la situación que se vivía en México y destacando la labor de los campesinos revolucionarios comandados por Emiliano Zapata. Yo creo que a partir de esas redes, a partir de esos esfuerzos de cuadros medios, es que se pueden sentir ciertos vínculos, no directos, pero sí importantes a considerar. Por ejemplo, me comentaba un historiador peruano que Genaro Amezcua además participó en un desembarco que se realizó en el norte del Perú, revolucionario, un desembarco insurgente, y estaba vinculado también con la organización revolucionaria que se dirigía José Carlos Mariátegui. Hay vínculos que no sé hasta dónde den estas investigaciones, pero el mismo nombre del Ejército Libertador de Cuba, el mismo nombre del Ejército Libertador en México, y también en Perú fue el Ejército Libertador de Perú, con tres grandes símbolos de la historia latinoamericana, que son José Martí, Emiliano Zapata y José Carlos Mariátegui. Yo creo que cómo se van tejiendo por abajo las redes, no tanto desde arriba por los grandes generales, sino cómo se van tejiendo esos lazos de solidaridad, podríamos encontrar algo también útil, ¿no? Este libro está dedicado a considerar cuáles son los acontecimientos que llevaron al vuelco irreversible de la correlación de fuerzas en la Revolución Mexicana, en el año 1915. No lo voy a tratar de resumir, simplemente les diré que aquí lo que parto es de considerar que entre las fuerzas de la Revolución del Norte y las fuerzas villistas y de la Revolución del Sur no se produjo una alianza militar que era anhelado por la población en ambos lados. Y mientras tanto, en el ejército constitucionalista sí se produjo un pacto, una alianza muy interesante. Yo creo que es cosa de estudiar también cuáles son las estrategias de dominación que se llevan a cabo, porque hay un apoyo material hacia el carrancismo que es considerable, lo que aparece en este libro, ¿no? Pongamos por caso, si en enero los carrancistas tenían 1 millón de cartuchos en sus almacenes, después, en los siguientes 9 meses, de enero a septiembre, los carrancistas recibieron más de 50 millones, digamos, de cartuchos y otros tantos fusiles y carabinas, ¿no? Esto creo yo que amerita considerar que si no se hubiera producido ese apoyo material tan considerable hacia el ejército constitucionalista, no fácilmente hubieran tenido la victoria. Y se hizo a través de un pacto que incluso fue un programa político que fue redactado en Estados Unidos para exponer cuáles eran los propósitos del carrancismo. El documento fue publicado aquí en México el 10 de junio de 1915 y en eso Venustiano Carranza se comprometía a no expropiar, a no confiscar las propiedades agrarias, se comprometía a indemnizar a los extranjeros por daños que hubieran sufrido durante la revolución y a establecer un acuerdo particular con el alto clero de México, ¿no? Estados Unidos le impuso al gobierno de Carranza para otorgarles el reconocimiento. Si bien esto no se materializó inmediatamente, en junio publicó el documento Carranza, pero el reconocimiento vino hasta octubre de 1915, sí fue un elemento considerable el que hayan tenido esa proclama los carrancistas. Por el contrario, también se puede apreciar, creo yo, que en el caso del villismo,
la disolución de la División del Norte no se produjo inmediatamente después de la derrota del Bajío, de las derrotas del Bajío, Celaya y León, sino que se produjo cuando Estados Unidos le otorgó el reconocimiento a Venustiano Carranza. Ahí se disolvió la División del Norte. Para diciembre de 1915 ya Francisco Villa dio por disuelta la División del Norte porque la mayor parte de sus generales se había quedado en Estados Unidos o había abandonado la lucha. Este es otro dato que también me parece relevante para comprender la significación que tuvo el reconocimiento de Carranza por parte de Estados Unidos y el mecanismo que tuvo el gobierno de Washington para poder, de ser posible, hasta chantajear, digamos, a los villistas. O sea, los villistas estaban creídos que iban a ser reconocidos por el gobierno de Washington, y cuando se dieron cuenta que esto ya no iba a ser posible, entonces decidieron disolverse y retirarse de la lucha. Hay elementos que están mencionados de paso en el libro, pero que obligan a repensar cuáles fueron las condiciones de esa enorme explosión social. Por ejemplo, todos sabemos que la fuerza militar más importante de la Revolución Mexicana fue el villismo, precisamente, la División del Norte. Pero también fue el único contingente que no tuvo un programa revolucionario propio. Eso yo creo que hay que destacarlo. Si Carranza tuvo el plan de Guadalupe, Zapata el plan de Ayala, Madero tuvo el plan de San Luis, ¿qué es lo que pasó con el villismo para que este no haya tenido una proclama fundamental? Yo creo que esa ausencia pudiera también ayudarnos a entender el por qué no fue posible que se materializara esa alianza entre los revolucionarios del sur y del norte. Yo creo que una parte muy importante de las fuerzas del norte eran maderistas y se autodefinían como tales, como maderistas. Y en ese sentido es que posiblemente no hayan sentido la necesidad de tener un plan propio de lucha. Pero esto mismo, en mi opinión, significó un curso muy distinto al que tuvo el zapatismo en el sur de la República. En el sur de la República, como todos sabemos, el plan de Ayala fue una proclama de guerra abierta al gobierno de Madero y selló por los años que siguieron el curso de la independencia política de los zapatistas, independencia política respecto del gobierno de Madero. Pero ese proceso de ruptura no se dio en el norte del país. Atados a esa dependencia política ideológica respecto del maderismo, y no tuvieron un mayor despliegue sus fuerzas revolucionarias. Entonces el proceso, en mi opinión, quedó trunco y la posible convergencia de la Revolución del Sur y la del Norte no se materializó y tuvo un gran peso en los debates de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Bueno, yo quisiera finalmente, para concluir esta intervención, llamar la atención sobre un aspecto que me parece que fue muy relevante durante la investigación, que es el hecho de que en los meses en que los zapatistas estuvieron ocupando la Ciudad de México y controlándola militarmente, no se dio nada más la presencia de un ejército de campesinos revolucionarios, sino que hubo una considerable actividad política y social que llegó a su punto más alto, lo que yo ahí llamo las jornadas de junio, que fue la posibilidad de confluencia entre los pueblos del campo y los pueblos de la ciudad. Yo creo que es significativo el trabajo que hicieron los zapatistas en la organización de los sindicatos, en la organización de las huelgas, en la presencia de los zapatistas en los actos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, por ejemplo, para el 1 de mayo, para el 21 de marzo, para el 5 de mayo, y
Esto le da otra tonalidad a la experiencia de los zapatistas, la posible convergencia de la gente pobre de la ciudad y la gente pobre del campo. Es relevante a sí mismo porque, en mi opinión, quienes estaban más radicalizadas, más prácticamente en rebelión, eran las mujeres de la Ciudad de México. Se tomaron por asalto los mercados, hubo grandes y muy serios enfrentamientos. En el mismo momento en que también los zapatistas estaban presentes combatiendo en la línea de fuego para la defensa de la Ciudad de México, se levantaron multitudes de mujeres en la capital. Y eso, considerando el hecho social mismo, creo que obliga a pensar también lo que decía yo en un principio, qué pasaba con las fuerzas obreras, los trabajadores de la ciudad, por qué no tuvieron el comportamiento decisivo que sí tuvieron las mujeres, qué fue lo que faltó allí. Quizá, lo menciono por ahí, pudo haber una falta de llamado revolucionario a la huelga insurreccional en la Ciudad de México, pero dentro del mismo movimiento obrero habría que tratar de encontrar también las explicaciones, qué fue lo que sucedió, qué fueron las ausencias que tenían los trabajadores de la ciudad en ese momento insurreccional de junio. Reconsiderar y plantearnos cómo se movieron las fuerzas sociales en una situación tan inestable, tan álgida, ¿no? Y no todos eran, digamos, no todo el movimiento obrero fue carrancista, ¿no? Como se ha aparentado. Los batallones rojos tuvieron una experiencia, no creo yo que se reduzca el movimiento obrero a la presencia en los batallones rojos. Yo creo que fue muy importante la presencia de la organización sindical en la Ciudad de México, y esto también afectó a los trabajadores del campo y de la ciudad. Yo creo que en este sentido la confluencia de la gente de la ciudad del campo también podría ser analizada como parte de la revolución social. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias al autor por todos estos comentarios tan interesantes. A reserva del taller y de que podamos leer a profundidad la obra, a los que hemos dado también cursos sobre la Revolución Mexicana, pues también nos como que develan muchas ideas, incluso mitos alrededor del zapatismo, sobre todo esta cuestión de que no había una relación, de que eran campesinos, como lo señaló Marco, que parecía que estaban haciendo su lucha ligada a sus propias tradiciones, ¿no? Pero no que tenían esta posibilidad incluso de globalización del movimiento, de internacionalización y esta radicalización que incluso llegaba hasta un proyecto nacional, ¿no? Entonces es interesante todas las aportaciones que ha hecho Francisco Piñeda en relación no solo al zapatismo sino a la revolución. Entonces, bueno, nos gustaría escucharlos a ustedes, si tuvieran comentarios, preguntas. Insisto, a reserva de que en el taller podamos ampliar estos temas. Posible influencia de los obreros textiles en el movimiento revolucionario después de la muerte de Madero, porque se sabe que a la muerte de Madero, después de que tomaron Atlisco, no siguieron a otro líder que no fuera Zapata, y de hecho trae una rivalidad muy puntual con los obreros textiles de Tlaxcala por la muerte de Domingo Arenas, toda esa discusión entre zapatistas, arenistas. Entonces, ¿cuál sería la influencia de los obreros textiles de Atlisco en el zapatismo? Bueno, la presencia del movimiento obrero en Atlisco, particularmente en Metepec, va a ser constante dentro de las filas zapatistas. O sea, yo creo que es una zona que
Los mismos archivos internos del carrancismo decían esta es una zona netamente zapatista, pero cuando se da la ruptura con el arenismo, creo que sí se modificó sustancialmente esa alianza social entre obreros y campesinos. Yo creo que coincide también con el hecho de que ya se había producido la derrota de 1915 para entonces, y una serie de revolucionarios de distintas zonas se empezaron a apartar de las filas del Ejército Libertador. Yo creo que este estudio del arenismo y sus contradicciones con el zapatismo daría también para mayores estudios, ¿no? Yo lo que tengo presente, porque no es un acontecimiento que haya trabajado en este libro de 1915, pero sí lo pude vislumbrar, ¿no? Hay dos hechos que son, me parece, muy importantes, que es el asesinato de Eufemio Zapata por Sidronio Camacho y el asesinato de José Salino Díaz por parte de Domingo Arenas. Son coincidentes. La primera nota sobre el asesinato de Eufemio no está referida a lo que después se dijo como se quedó como aceptado, ¿no? Que había muerto en un pleito de cantina, que había golpeado a un anciano, etcétera, etcétera. No, lo que hay, la primera nota del asesinato de Eufemio es que Eufemio se enteró de que Sidronio Camacho se pasaba a las filas carrancistas, y en esa diferencia fue donde murió asesinado. Y sí, en efecto, Sidronio Camacho se pasó al carrancismo en las fuerzas de Domingo Arenas. El otro acontecimiento, creo que yo también lo he tratado de seguir, es el asesinato de José Salino Díaz por parte de Domingo Arenas. José Salino Díaz fue un revolucionario que, en mi opinión, tuvo un papel destacado y que ameritaría ser estudiado, porque en febrero y en marzo de 1915 también propuso la nacionalización del petróleo, confiscar y nacionalizar el petróleo. Su argumento es muy interesante, pero ya el proyecto de José Salino Díaz está archivado en la convención, no le dan seguimiento, y al año siguiente precisamente murió por Domingo Arenas. Yo creo que las contradicciones en el seno del zapatismo también ameritarían que se les diera un espacio también, porque fue muy importante del 16 en adelante. O sea, prácticamente se produjo una crisis en la dirección del zapatismo, donde no nada más están estos dos hechos, sino que también podríamos considerar, por ejemplo, el caso de Otilio Montaño, ¿no? Que, como sabemos, fue fusilado, y hubo más, hubo dirigentes revolucionarios que se acercaron al zapatismo y después se apartaron cuando se produjo la derrota. Yo creo que hay necesidad de ver el zapatismo en aquella situación tan particular de México, con tanta gente insurrecta. El zapatismo jugó un papel como de polo atractor de las fuerzas revolucionarias de distintos estados de la República. No nada más fue el de Morelos, sino que atrajo, digamos, por ejemplo, a fuerzas considerables como las de Juan Banderas, que conoció el plan de Ayala estando en la cárcel, y que desde la cárcel, en Lecumberri, ordenó que se produjera un levantamiento en febrero de 1912 contra el gobierno de Madero, al grito de Viva Zapata. Están también otros revolucionarios, como por ejemplo Benjamín Argumedo, que también con todas sus divisiones formó parte del Ejército Libertador. No necesariamente pudiera ser una casualidad, pero allí había un oficial, un subteniente que se llamó José Revueltas, y estando vinculados por el hecho de que sean los dos duranguenses, el filósofo y la división de Argumedo, creo que pudiera ser un hecho que no sería quizá una casualidad.
José Revueltas nació en noviembre, me parece recordar, de 1914, y en esas fechas ya estaba Benjamín Argumedo combatiendo en las filas de Zapata. Pero en ambos casos, estas fuerzas considerables que se levantaron, uno de Sinaloa y otro de Durango, en las filas zapatistas, se fueron, decidieron irse ese año de 1915, cuando se produjo la derrota. Hay una carta muy extensa que le escribe Emiliano Zapata a Francisco Villa, exponiéndole cuáles son cómo había producido el proceso de desmembramiento de estas fuerzas zapatistas, en donde le dice que se fueron y eran fuerzas muy considerables. Pero sí podemos encontrarlo, por ejemplo, un joven que era Santiago Orozco, era obrero tipógrafo, comandante de la Ciudad de México, bueno, encargado del cuartel general del Ejército Libertador en la Ciudad de México, y él era de Zacatecas, por ejemplo. Había otros, así como él, que eran de San Luis Potosí mismo, Díaz Ortegama, otros de Chiapas, etc. Y tuvieron una presencia muy considerable en las tareas que llevó a cabo el Ejército Libertador en este año. Yo creo que se puede percibir eso, que el zapatismo operó, por un lado, como polo atractor de las fuerzas revolucionarias de distintas partes de la República, pero al mismo tiempo no se concentró, no tuvo una función centralizadora, sino que buscó irradiar el movimiento revolucionario enviando columnas guerrilleras con el Plan de Ayala a distintos estados de la República. Así tenemos, por ejemplo, al ponerlo en mapa, podemos ver que se llevó a cabo desde 1913 a 1915 una serie de columnas que definen el horizonte, la perspectiva mesoamericana que tuvieron estas columnas de guerrilleros, ¿no? Desde Nayarit hasta Chiapas, Tabasco, etc. Veracruz, por supuesto, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, tuvieron una presencia considerable, y eran jefes en general de allí mismo. O sea, si Cándido Navarro era muy apreciado en San Luis Potosí, para allá se dirigía su columna expedicionaria. Sí, en el caso de Chiapas, Rafael Carrimayor también, en el caso de Oaxaca, Ángel Barrios. O sea que se formaron esas columnas guerrilleras con grandes esfuerzos, y trataron de irradiar el movimiento revolucionario por toda esta zona, que es lo que corresponde al área que conocemos como Mesoamérica, la República Mexicana, ¿no? Yo creo que este doble movimiento de los zapatistas, atraer a fuerzas revolucionarias de distintas partes de la República y al mismo tiempo irradiar la experiencia zapatista, es otro proceso que habría que poner atención para tratar de estudiarlo. Desafortunadamente, no en todos los casos hay continuidad en la documentación. Nada más se sabe, por ejemplo, que el compañero Ladislao González, que se fue a Nayar, fue asesinado por las fuerzas que pronto serían carrancistas, ¿no? Yo creo que a pesar de que hice un esfuerzo particular para saber, porque hay una nota donde le dicen a Zapata que tiene antecedentes por los cuales no lo quieren en Zacatecas estaba, pues busqué quién había sido Ladislao González. Nada más encontré en el periódico Regeneración que había un Ladislao González que sí coincidía con el nombre de este revolucionario zapatista. Puede ser que, pero es incompleta la información que hay sobre él. Quizá en Nayarit pudiera aparecer algún antecedente de Ladislao González, pero así se cuentan. Esa presencia de revolucionarios de distintas partes de la República se encuentran presentes en las filas zapatistas, ¿no? A ver, no sé si No,
O sea, si yo tenía una pregunta, usted me la responde. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están reservando para el taller? Bueno, a mí me llama la atención para que bien nos parece, la hipótesis, podría ser, de que no hay esta relación o esta unión entre el villismo y el zapatismo, porque el villismo no tenía un proyecto de nación, podría ser así la idea, y el zapatismo sí, tenía como un proyecto ambiente social que bueno, podría haber implementado, porque también se habla mucho de que ellos no tenían proyecto de nación, y en cambio el canarcismo sí, el constitucionalismo sí. Pero con estas evidencias pareciera que el zapatismo sí tenía proyecto de nación, y que no nada más se quedó en una zona de influencia zapatista, sino que pretendió ir más allá, no abarcar todo el país. Entonces, la pregunta es que es una hipótesis, no hay un proyecto de nación en el villismo y en el zapatismo, ¿sí? No lo planteo de esa manera. Yo creo que en la convención revolucionaria, no en Aguascalientes, sino en la Ciudad de México, los debates fueron principalmente la forma de gobierno parlamentaria y acabar con el presidencialismo, la cuestión agraria, en donde de la tierra, decían los zapatistas, donde también se incluye el subsuelo, no nada más la superficie, sino que debería de incluirse las minas y el petróleo. La cuestión obrera, el derecho de organización sindical, el derecho de huelga, sabotaje y boicot. Y en el caso de las mujeres, el debate fue en torno a la ley del divorcio y el combate a las formas de opresión sexual, digamos, que podríamos decir. Fueron debates muy serios, en donde en general las fuerzas villistas, los principales representantes del villismo, se opusieron tajantemente a esas iniciativas, de acabar con el presidencialismo. Roque González Garza, Federico Cervantes, que eran los representantes de Pancho Villa y de Felipe Ángeles, se negaron rotundamente en casi todos los puntos, ¿no? Ni el derecho de la mujer a la emancipación social, como lo planteaban los zapatistas, y eso fue un punto de constante fricción en esos meses en que estuvieron sesionando la convención. Además de que constantemente se empeñaron en sabotear la asamblea, ¿no? Yo creo que no es que no hayan tenido proyectos, sino que tenían uno muy distinto. Decían, por ejemplo, en cuanto a la forma de gobierno, los representantes villistas, los principales representantes del villismo, decían que ellos preferían la dictadura de un solo hombre a la dictadura de toda una asamblea, ¿no? En esos términos lo plantean, o sea, buscaban, en mi opinión, buscaban ante todo conseguir el reconocimiento para ellos por parte del gobierno de Estados Unidos, y entonces se asumieron como fuerzas garantizadoras de la propiedad, de la ley, del gobierno de México, ¿no? Yo creo que no es que no tuvieran, sino que tenían un proyecto muy claro que pasaba por la defensa de esas prioridades, con el objeto de conseguir el apoyo de los Estados Unidos. Es difícil de comprender, ¿no? De comprender cómo pudieron ellos reivindicar una revolución dependiente, podríamos decir, ¿no? Dependiente de los Estados Unidos, cuando apenas había sido había partido las tropas invasoras del puerto de Veracruz en noviembre también de 1914. O sea, esa presencia de enorme influencia del ejército de los Estados Unidos operando sobre el territorio nacional y además operando con agentes, espías y todo eso dentro de las fuerzas revolucionarias, yo creo que también ameritaría ver cuál es el impacto que tuvo esto
este gancho de decirles a los villistas yo les voy a reconocer, pero si se subordinan, ¿no? Finalmente no fue reconocido el gobierno de la convención y fue reconocido Carranza, ¿no? Pero yo creo que tuvo un trabajo dentro de las filas de los propios villistas y que por ahí Gerald Brandon, un periodista muy famoso en aquel tiempo, hablaba de que había, dice él, una camarilla que operaba al seno de la División del Norte, que tenía acuerdos muy estrechos con uno de los agentes norteamericanos y que estaría encabezada por Raúl Madero, el hermano de Francisco Madero. ¿Alguien más? Liliana. Información sobre el trabajo de propaganda, creo que ese es lo que más quedó, digamos. Hay una carta donde le dicen a Genaro Amezcua que hace una referencia al trabajo para conseguir armas y municiones en La Habana, pero no se materializa no hay algo más explícito en ello. Y yo creo que hay que considerar también algunos detalles que, por ejemplo, los zapatistas publicaron en La Habana un libro que se llama México Revolucionario, los pueblos de Europa y del mundo. Lo publicó Genaro Amezcua con compilación de varios artículos, el plan de Ayala, el programa de Convención Revolucionaria y otras leyes y decretos zapatistas. Esto tuvo un impacto considerable en los círculos obreros, y Zapata dio instrucciones para que se extendiera el trabajo de propaganda, sobre todo hacia el movimiento obrero internacional. Él llamaba la atención en una carta donde dice que generalmente los obreros, los propagandistas obreros, no reconocen la importancia que tiene el trabajo de emancipación de los campesinos. Dice Zapata, pero no pueden ser separados las dos labores de emancipación social, tienen que ir juntas, porque si no, como ha sucedido ya en México, los campesinos pudieran, o los obreros pudieran pasar de las filas de la contrarrevolución. Hay en Montevideo un artículo que salió plana completa en el periódico La Batalla, pero que, no sé, a mí lo que me pareció es que es inexplicable para mí cómo pudiera haber tenido tanto éxito ese artículo. Se llamó El comunismo en México. Decía que Morelia era la capital de Morelos, que Morelos se podía recorrer en barco, y que el comunismo consistía en que Zapata había ordenado saquear las iglesias, y el oro lo había expuesto en las plazas de Morelos, los había expuesto para que las mujeres tomaran lo que quisieran, y cuando las mujeres se dieron cuenta que ya no tenía ningún valor el tener prendas de oro, pues se hicieron comunistas. Entonces, una cosa rarísima así, pero incluso hubo un sobretiro de esa hoja nada más, y el autor se llamó Edson Pinchon, que fue el que hizo el que hizo, creo que sin crédito, el guión para la película de Elia Kazan sobre Zapata. Viva Zapata se llama. Sí, él y parece ser que se movía en
en ese sentido, ¿no? Que tenía mucha imaginación para hacer sus relatos, pero me llamó mucho la atención porque el periódico lo decía, el de la batalla, lo decía con mucha satisfacción que había sido un completo éxito ese periódico. Bueno, ahí es en donde lo que señala Marco puede tenerse en cuenta, cuál era el ambiente que se vivía en aquellos años de la Primera Guerra Mundial en el seno del movimiento obrero, o sea, cuáles eran las condiciones que permitían que este proyecto, o bueno, este relato de lo que era la revolución en México tuviera impacto. Y no es que haya sido un periódico amarillista, ¿no? Sino que era un periódico bastante serio, ¿eh? O sea, tenía debates de mucho rigor, pero en este caso el artículo así hace pensar cuáles eran las condiciones para que tuviera impacto un relato así sobre el oro y el oro de Moscú y el oro de las iglesias, ¿no? En fin, es interesante, pero sobre todo es en cuanto a la propaganda. Yo creo que muy poca cosa pude encontrar. En cambio, sí, en Estados Unidos, el papá de Octavio Paz, que se llamó Octavio Paz Solórzano, él sí le narra a general Mezco en una carta, le narra cómo él hizo un recorrido en barco trayendo armas para los zapatistas para desembarcarlas en las costas de Guerrero. Dice que se fue hasta El Salvador porque lo venían siguiendo los carrancistas, que se enteraron de que llevaba las armas y no pudo hacerse el desembarco. En Estados Unidos sí parece ser que hubo intentos serios de conseguir ese desembarco. Iban a hacer un cambio de pieles por las municiones, ¿no? En la zona de Ometepec, la barra de Tecuanapa, más o menos por ahí. Pero hay que considerar que también no todas las cosas se pueden, quedan escritas de eso, ¿no? Especialmente cuando son temas delicados como ese de las armas o municiones por parte de los zapatistas. Sí hubo entre líneas para el caso de Cuba, pero explícitamente sí está mencionado para el caso de Estados Unidos, que trataron de conseguir ese barco, ¿no? Y siguieron intentándolo, no fue el único caso, fueron varios casos. Yo creo que había esa labor conjunta entre apoyo material y publicidad, no nada más era simplemente publicistas del zapatismo los que salieron al extranjero a hacer su trabajo. Quizás aquí invitarlos a una parte que a mí, ya al final, pero a mí me gustó mucho, y me acordaba justamente de una de las alumnas jóvenes aquí del colegio que está trabajando esos temas. A mí me gustó mucho la narración de Clos, de Maximilian Clos, ¿verdad? Es muy interesante. La voy a leer porque seguramente les va a motivar a muchos, ¿no? Además, la manera como Francisco la liga aquí, es una cuestión, digamos, en la escritura de la historia que sí es el éxito justamente del Pomo, ¿no? Esa prosa que puede jalar esa fuerza. Aquí Francisco señala lo siguiente, lo voy a leer. El carrancismo continuó la guerra de exterminio de la dictadura de Victoriano Huerta, que la dictadura de Victoriano Huerta emprendió contra los obreros y ejército libertador, solo que esta vez el genocidio tendrá su chispa de modernismo brutal. La granada de gas asfixiante y su espoleta ideológica, el Partido Nacional Socialista que fundó Pablo González. La fabricación de la granada fue una tarea que dirigió el ingeniero alemán coronel Maximilian Clos en la Ciudadela. El partido nazi carrancista estuvo a cargo de Miguel Cid Ricoy, apoyado por el doctor alemán coronel Aldo Krum Heller en las ruinas de la Casa del Obrero Mundial.
En aquellos días, el coronel Clos fusiló a 3 árabes en el cuartel de San Cosme de la Ciudad de México, como era su costumbre, por la sospecha de que espiaban para los zapatistas. Un soldado del regimiento de ametralladoras de Clos narró el acontecimiento. El más anciano se arrodilló en el paredón pidiendo piedad y juraba que eran inocentes. Se golpeaba fuerte en la cabeza gritando Alá, Alá. El que parecía más joven se levantó al anciano y lo increpó como diciéndole en su idioma que no fuera cobarde. Enseguida se oyó la orden de fuego. Cayeron los 3 juntos hacia el frente de tal forma que como se abrazaron, quedó como que se abrazaron en el último instante. Fue saliendo el sol. Allí estaban las mujeres de los fusilados llorando a grito abierto. Cuando se llevaron los cadáveres, un niño como de 12 años de edad le gritaba al coronel Clos: maldito, maldito, tú vas a morir, tú mataste a mi papá y yo te voy a matar, maldito. Y efectivamente después narra la muerte de Clos. Es muy interesante porque en esta narración hay muchas cosas aparte de la vena literaria, ¿no?, que está ahí. El detalle, por ejemplo, de las granadas de Espoleta, ¿no? Sí. Es decir, cómo muchas cuestiones, y hay otro aporte ahí, cómo muchas de las operaciones de movimientos militares de los norteamericanos, México es un ensayo para la Primera Guerra Mundial, en este caso. Entonces, ahí me parece que está uno de los que yo señalé aportes, porque eso es mirar globalmente, ¿no? O sea, cómo la guerra en México, en este caso la guerra civil de la primera parte de la revolución, va a generar un conjunto de experiencias que van a ser recicladas, ¿no? Este caso de Espoleta, el caso de los árabes aquí, que señalas que por cierto había un grupo de apoyo de árabes con Zapata o de libaneses, como se decía, y luego el caso de la movilización en Estados Unidos, cómo empezaron a ver la posibilidad de la producción masiva de armamento. A las 4. Antes vamos a entregar la constancia que otorga el Colegio de Historia, la Facultad de Filosofía y Letras, al historiador Francisco Pineda Gómez por esta presentación. Muchas gracias. Al presentador, el doctor Marco Antonio Velázquez Salvo. No se nos olvide el taller a las 4 de la tarde en el Salón 210 del Colegio de Historia. Allá nos vemos.